Está el útero. Del útero salen unos bracitos que son las trompas de falopio y de las trompas cuelgan los ovarios. Un ovario, desde el punto de vista de su tamaño, es muy similar a una almendra. Esto es demasiado pequeño. Y la función del ovario son dos: producir óvulos y producir las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y los progestágenos. Entonces tiene una función hormonal y tiene una función para la fecundación, para la procreación. ¿Qué es un quiste en el ovario? Es un saco que está lleno de líquido, fundamentalmente. Pero eso a veces se puede complicar y ya volverse en quistes un poquito más complejos. Vamos a empezar por hablar de los quistes funcionales. Funcionales es que normalmente hacen parte del ciclo del amor. Entonces se forman naturalmente. Esos quistes, cuando son muy chiquiticos, se llaman folículos. ¿Cuál es la función del folículo? El folículo dentro del ovario va madurando. ¿Y por qué va madurando? Porque internamente está el óvulo. Entonces se forma el óvulo dentro del folículo. Ese folículo a la mitad del ciclo se abre y el óvulo sale y va por la trompa. Y la idea es encontrarse con el espermatozoide para la fecundación. Hasta ahí eso está muy bien. Cuando hablamos de quiste, cuando ese pequeño quiste folicular, o folículo mejor, ese pequeño folículo se abre y se puede bloquear, se puede obstruir, o sencillamente ese folículo que de forma natural va creciendo no se abre y no libera el óvulo. Pueden haber dos tipos de quiste. Uno se llama quiste folicular y el otro es el quiste de cuerpo lúteo. Entonces, retomemos. En el ciclo de las mujeres normalmente se forman unos pequeños quistes que se llaman folículos. Eso es normal. Y el folículo lo que contiene es el óvulo. Y ese óvulo tiene que salir del folículo, idealmente para ser fecundado, pues si no es fecundado, se pierde y no hay embarazo. El problema es cuando ese folículo o no se abre, no se rompe para que salga el óvulo, o se obstruye. Y entonces ese folículo sigue creciendo. Y cuando empieza a crecer, se conforma un quiste. ¿Qué síntomas genera un quiste? Los funcionales normales no generan ningún tipo de sintomatología. Y así como aparecen, desaparecen. Eso hay que tenerlo claro. ¿Dónde está el problema? Cuando persisten y empiezan a crecer, y empiezan a crecer, y empiezan a crecer. Recordemos que el ovario tiene el tamaño de una almendra y un quiste puede llegar a crecer 3, 4, 10 veces el tamaño del ovario. Y entonces ahí es donde viene una de las primeras complicaciones de los quistes, que son las torsiones ováricas. Si eso es una urgencia, porque una torsión ovárica casi siempre termina en cirugía, porque se puede llegar a necrosar el tejido y esto genera otro tipo de complicaciones. Otra complicación es que este quiste crezca demasiado y de pronto se estalle, y como es vascular, empieza a sangrar internamente, porque hay que recordar en dónde está ubicado el útero, las trompas y los ovarios a nivel de la pelvis. Entonces, ¿qué se puede presentar? Un dolor intenso, incomodidad, puede haber distensión, puede haber dolor al tacto. Ya cuando las pacientes están más complicadas, porque se sugiere que se presentó un quiste, que se estalló o que hay una torsión ovárica, las pacientes empiezan a sudar frío, se ponen pálidas, les puede dar trastorno, pueden tener náuseas, pueden tener vómito, obviamente demasiado dolor. Y ahí lo que hay que entrar a sospechar es cuando es ese dolor pélvico debajo del ombligo, pero no tan lateralizado, sino un poquito más concentrado hacia el centro. Pues ahí uno tiene que sospechar que hay una patología ovárica. ¿Y uno cómo la determina? Pues fundamentalmente hay un examen muy sencillo y es una ecografía. Las de más alta resolución son las ecografías pélvicas transvaginales. Un poquito incómodas, pero son de mayor resolución que una ecografía que se haga por piel. Y es la forma como se puede detectar. Vuelvo y repito, ¿cuál es el mensaje? Los quistes por lo general son inofensivos, son funcionales, hacen parte del ciclo de la mujer mes a mes. El problema está cuando empiezan a crecer y se puede complicar el tema. Hasta aquí estamos hablando de quistes. ¿Qué hemos visto nosotros en medicina biológica? Que esto está muy asociado al tema hormonal. De hecho, en el manejo convencional lo que hacen es tratar con estrógenos, con anticoncepción, con anovulatorios orales. Fundamentalmente es lo que se les da es como método de planificación y de esa manera se pueden controlar los quistes. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ello? Cuando un ginecólogo usa anovulatorios orales es porque está incidiendo directamente sobre la actividad hormonal endocrina de la paciente. Detrás de esto es que hay una disfunción hormonal en la paciente. Para que una paciente haga quistes o enfermedad poliquística significa que no es uno, son varios quistes los que llaman los ovarios, es porque hay una disfunción, hay un trastorno hormonal de cuerpo.
Y ahí es donde nosotros a nivel biológico y a nivel funcional le decimos a la paciente, mire, hay que tener mucho cuidado con los factores que puedan afectar su equilibrio hormonal. Y ahí están factores nutricionales. Los lácteos pueden llegar a afectar el equilibrio hormonal de la paciente. Entonces, potencialmente es un factor que puede estar asociado con la aparición de quistes. Los senoestrógenos. De ese tema no hemos hablado en ningún programa. ¿Dónde están los senoestrógenos? Todo lo que está hecho con PVC o con polímeros. Es todo el plástico que nosotros consumimos día a día. Entonces hoy en día ya nuestra cocina pasó del vidrio, del acero al plástico. Y todos los utensilios y los platos para comer y los cubiertos y los vasos y los recipientes de almacenamiento, todo es plástico. Esos son senoestrógenos. Los PCBs también son senoestrógenos, que son unas sustancias nocivas para la salud que liberan, por ejemplo, los transformadores de luz antiguos. Entonces este tipo de contaminación de las redes eléctricas también son considerados senoestrógenos. Los desodorantes, los aerosoles, los desinfectantes. Entonces la gama es bastante amplia, pero lo más importante es el uso del plástico. Entonces las mujeres están expuestas a altísima contaminación también por senoestrógenos, más una alimentación no tan correcta, más los procesados, ultraprocesados, excesivo consumo de azúcares. Hace poco hablaba con un pediatra que están aterrados como niñas de 7 años, 8 años ya están menstruando en este momento. Y eso está asociado con la alimentación. ¿Y por qué lo menciona? Porque son niñas que a los 12, 13 años muy seguramente van a tener quistes ováricos no funcionales, patológicos. Alto consumo de azúcares, de procesados y ultraprocesados. El pediatra me decía, hemos evidenciado que ese abuso que hay en el consumo de azúcares, que es una lonchera de un niño hoy en día, azúcar. ¿Qué son los paquetes? Azúcar. Es agua con colorantes, saborizantes, azúcar, fundamentalmente. Entonces, la lonchera de un niño hoy en día es azúcar. ¿Qué venden en la cooperativa de un colegio? Todo se transforma en azúcar. Y nuestra alimentación está muy dada al consumo de carbohidratos, que la gran mayoría de las cosas que consumimos se transforman en carbohidratos y eso es azúcar. Entonces, son alimentaciones muy ricas en azúcar y eso ya también lleva a algo que se llama alteración del índice de masa corporal, obesidad o sobrepeso, y eso también está asociado, porque quiero hablar rápidamente de un tema que está ligado a lo que hemos hablado, y es el cáncer de ovario, porque es que estos quistes potencialmente a futuro se pueden complicar, porque hay factores asociados, factores infecciosos, factores emocionales, otros factores, más los factores de riesgo que pueda tener una paciente, que se los voy a hablar rápidamente. Y estos quistecitos inofensivos aparentemente, donde algo se vuelva crónico, se puede llegar a generar una desdiferenciación de ese tejido y convertirse en un cáncer. La quinta causa de muerte de las mujeres en el mundo, cáncer de ovario. Quinta causa de muerte. Factores de riesgo, menarquias tempranas. La menarquia es la primer menstruación de una mujer. El pediatra me dice, estamos atendiendo niñas de 7, 8 años menstruando. Entonces sí, ya sabemos que esas niñas ya tienen un factor de riesgo, una menarquia demasiado temprana. Menopausias tardías. Hay que decirlo, el cáncer de ovario sigue siendo de alta incidencia y prevalencia en mujeres mayores de 60 años. De las menopausias tardías, la menopausia, el número mágico son 50 años. Ya cuando llega a los 55, 56 años la menopausia se vuelve un factor de riesgo. No embarazarse, o sea, no haber tenido hijos, ese es un factor de riesgo. Y casualmente haber tenido 3, entre más hijos haya tenido la mujer, disminuye el riesgo para cáncer de ovario. Entonces hay estudios donde muestran una mujer que ha tenido 4 o 5 hijos, las posibilidades disminuyen a menos de la mitad. En cuanto a la raza, las mujeres blancas tienen mayor posibilidad de hacer cáncer de ovario que las mujeres afroamericanas. Son estadísticas. La endometriosis, que les quería hablar un poquito de esto, que es cuando el tejido de la parte interna del útero puede proliferar en otras partes y entonces puede proliferar en ovario, y eso es una endometriosis, y la endometriosis potencialmente es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de ovario. La actividad sexual, alta actividad sexual sin protección puede ser un factor de riesgo para cáncer de ovario. ¿Por qué razón? Porque tenemos un virus muy conocido que es el papiloma, y entonces la posibilidad aumenta de infección al no haber protección o al haber promiscuidad. El índice de masa corporal, mujeres que estén en sobrepeso o en obesidad, el factor de riesgo aumenta para hacer cáncer de ovario. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque un cáncer de ovario puede estar asociado, ojo, a quistes ováricos. ¿Cómo puede empezar la patología de los quistes ováricos? No se le pone atención, no se hace nada por controlarlos,
y puede terminar en un cáncer ovario. Y lo que les dije al comienzo, la terapia de reemplazo hormonal. Hay mujeres que están en terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica y esto aumenta muchísimo la posibilidad o la probabilidad de que haga un cáncer de ovario. Y pacientes que también tienen por tema genético unos BRCA positivos, que son unos biomarcadores para cáncer de seno, y si le salen positivos para cáncer de seno tienen mayor probabilidad también de hacer cáncer de ovario. Entonces, esta es una información no menor que hay que tener en cuenta a las mujeres para evitar. Aquí digamos que la prevención es lo que mejor funciona. Una ecografía ocasional cada 2 años en edad fértil. Revisen cómo están sus ovarios, cómo están sus trompas, que todo esté muy bien. Con una ecografía, digamos que sería como el gol estándar. Sería una prueba fantástica para descartar que se esté desarrollando una patología a este nivel. Si hay un cáncer, hay que mirar en qué estadio está. Si no es un estadio 3-4 que ya implica metástasis o compromiso ganglionar, pues la cirugía. Entonces hay una cirugía de extirpación y muy seguramente hay quimioterapia de apoyo para el cáncer. Para los quistes, yo les dije, los anovulatorios orales es lo que más se usa, no a nivel biológico, no lo que nosotros recomendamos, pero a nivel convencional es lo que más se usa, los anovulatorios. Y si complicase el cáncer, pues la cirugía y la quimio fundamental. Vuelvo, repito, aquí la prevención es lo clave, es que es lo más importante. Ahora, cuando a una paciente le han quitado los ovarios, yo les dije, ¿cuál es la función de los ovarios? 1, producir óvulos para la fecundación. Y 2, las hormonas sexuales femeninas, estrógenos, progestágenos. Al quitarle los ovarios ya no las producen. Entonces son mujeres que tienen que entrar en la terapia de reemplazo hormonal. En el momento que los retiran, la paciente entra en menopausia. Claro, yo les dije desde el punto de vista biológico los factores nutricionales y sobre todo los factores psicoemocionales. Por ejemplo, eso se ve mucho en las pacientes en edad académica, en el colegio, pero sobre todo en la universidad, donde hacen unas amenorreas secundarias a situaciones de estrés, parciales, finales, entregas, y se bloquean. Y pueden llegar a bloquear la función ovárica y entonces no hay periodo menstrual. Esas amenorreas son muy frecuentes, vuelvo, repito, por cargas emocionales, por situaciones de estrés muy importantes. Y sobre todo son pacientes que tienden un poquito a estar en aumento de peso, no hacen actividad física y sus hábitos de alimentación no son los mejores. Cuando son esos quistes funcionales normalitos que van, vienen, desaparecen, no hay sintomatología porque son normales. Pero los que ya se salen de la normalidad y empiezan a crecer, ya el solo aumento del volumen del quiste empieza a generar presión, empieza a ocupar espacio en la cavidad pélvica y eso se manifiesta con dolor. Entonces puede haber dolor, puede haber incomodidad en la paciente, pueden haber periodos menstruales en el sangrado bastante dolorosos, son las dismenorrea. Pueden también aparecer, ojo, esto es importante, en la relación sexual puede haber dolor. En el momento de la penetración, el dolor profundo, ahí sospeché que puede estar pasando algo. Una ecografía. Cuando la cosa está más complicada, los dije, puede haber sudoración, puede haber náuseas, puede haber hasta vómito, puede haber fiebre, se revienta, se estalla un quiste, puede haber aumento de la temperatura, porque puede haber un sangrado, puede haber palidez, desvanecimiento, mareos. Lo típico es el dolor, la molestia y a la palpación, pues bastante sensibilidad de la zona pélvica. Vuelvo, repito, en edad fértil una ecografía cada 2 años no estaría mal. Y tener en cuenta los factores de riesgo que les dije, el tema de la fertilidad, si una menarquia muy temprana, si están en aumento de peso, todos son factores de riesgo, hay que chequearlo y ojo con la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es una de las principales causas de enfermedad quística y poliquística del ovario. Y la insulinoresistencia se da en pacientes con alteración metabólica, donde hay una resistencia a la insulina por malos hábitos de alimentación, por aumento de peso, por condiciones de estrés. Estos pacientes están bien pasaditos de peso, que comen muy mal, que no duermen bien, que no hacen ejercicio, que ya esos biomarcadores de glicemia están un poquito altos, que la hemoglobina glicosílada está un poquito alta, se hacen unos test de insulina basal, insulina post desayuno y están elevados. Eso es una insulinoresistencia, vaya y busque, muy seguramente van a haber quistes en los ovarios y eso se confirma con una ecografía.